Voy a empezar un poco con lo que os quiero compartir. Voy a compartir una presentación que tengo preparada. La verdad es que he preparado muchos materiales. Espero que me dé tiempo a exponer al menos lo más importante y que también espero que dé tiempo al final a que tengamos un poquito de espacio para compartir reflexiones o que haya preguntas o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, una perspectiva transpersonal sobre la inteligencia artificial. Que entiendo que es un tema bastante original. Me ha representado un cierto esfuerzo preparar esto, reflexionar sobre estas cosas. Son cosas que llevo años reflexionando, pero ponerlas juntas para que sea un poquito coherente, la verdad no me ha sido tan fácil. Ok, lo primero, ¿por qué ahora se habla tanto de la inteligencia artificial? Yo entiendo que el interés que ha suscitado esta conferencia es porque ahora es como el hot topic, es como el tema de moda. ¿Cómo es que es el tema de moda? Bueno, pues porque está en todos los medios, pero ¿por qué está en todos los medios? Porque en cierta manera hay la sensación de que esto va a traer una gran transformación. Podríamos decir que el mundo digital ya ha traído una gran transformación a través del Internet y esto va a ser como una segunda iteración, como algo que sobre esto que ya tenemos, que si el Internet va a construir algo más o va a añadir algo más. Y si el Internet nos trajo toda una remodelación de lo que podríamos llamar nuestra estructura relacional. Es decir, el Internet no es cómo hago yo las cosas, el Internet es cómo hacemos las cosas entre nosotros. Ha creado una nueva estructura sobre la que nos relacionamos, ¿no? Y sobre la que vinculamos nuestros intereses, cómo encuentro amigos, cómo encuentro proveedores de servicios que necesito, cómo encuentro muchas cosas, nuevos conocimientos. ¿Qué va a hacer la IA? ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Y no lo sabemos, ¿no? Un poco lo que voy a... los efectos que todo esto va a tener en la sociedad no sabemos. Esta conferencia es un poco anticipatoria o especulativa en cierta manera, ¿no? Voy a tratar de que nos anticipemos y dar algunas claves de esto. Y un poco una idea de fondo, una hipótesis de fondo que yo tengo es que la inteligencia artificial lo que va a traer es un cierto cambio o remodelación en el sentipensar. Esta es una palabra de reciente acuño, sobre todo en el mundo de la educación, pero también algunos teóricos de la conciencia como Antonio Damasio ponen este énfasis de que no existe el pensar sin sentir y no existe el sentir sin articular algo de lo cognitivo. Entonces va a tener que ver, la inteligencia artificial va a ser como un acoplamiento con nuestro sentipensar humano de ese algo artificial y aquí yo creo que el reto va a ser que no nos perdamos en los laberintos de nuestra mente. Y por eso creo que la perspectiva transpersonal puede hacer una buena aportación aquí. Todavía no he hablado de qué es la perspectiva transpersonal, de aquí a nada lo voy a definir un poco, pero ya sí que enuncio un poco mi tesis, es que la inteligencia artificial va a traer una nueva estructura, una nueva dinámica en ese sentipensar. Y vamos a ir viendo después más en detalle o desmenuzando los distintos aspectos. ¿Ok? Entonces, como la inteligencia artificial promete tener un impacto tan amplio en la sociedad, admite un análisis desde múltiples perspectivas. Por supuesto, una perspectiva tecnológica, cómo funciona esto técnicamente, cómo lo hacen, ¿no? Es casi como magia, ¿verdad? Ok, una perspectiva legal de las implicaciones sobre los que se encargan de regular estas cosas. Por supuesto, una perspectiva económica va a tener mucho impacto en el mundo económico, en el mundo laboral, en el mundo del trabajo. Podríamos hacer también una perspectiva sociológica de cómo va a transformar la estructura de las relaciones sociales, como entendemos muchos de los aspectos de nuestra sociedad, pero la conferencia de hoy va sobre la perspectiva transpersonal. Y entonces lo primero es definir un poco qué es esto de una perspectiva transpersonal y qué es esto de una perspectiva transpersonal de la inteligencia artificial, ¿no? Y como os digo, es algo que estamos creando. Esto no os voy a explicar algo que ya ha venido dado, es algo que estamos elaborando los últimos años. Yo soy profesor en la Universidad Internacional de Cataluña, soy docente en el Cercle Transpersonal, pero sobre todo mi principal ocupación es que soy profesor en Aleph Trust, que es un instituto universitario del Reino Unido, que es todo de temática transpersonal. Y ahí elaboramos estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué significa una perspectiva transpersonal? Y para entender qué significa una perspectiva transpersonal, nos viene bien atender a los tres significados del prefijo trans en transpersonal. Un primer significado de trans es más allá de,
más allá de lo personal. Transpersonal sería algo que está más allá de lo personal. ¿A qué nos referimos aquí? Nos referimos a algo que está más allá del ego, más allá de la configuración del yo y, por tanto, conectado con una dimensión del ser que no procede de la necesidad de control, de defensa o posesión, que son las tres funciones centrales del ego. Es decir, de una manera más popular, quizá no tan técnica, inspirado por una conexión espiritual. Inspirado por una conexión, y esa es la tesis básica de la psicología transpersonal, en nuestra psique, en nuestra interioridad, hay una conexión con una sabiduría que va más allá de lo estrictamente individual nuestro. Es como una conexión con un cloud, vamos a decir, una conexión que descubrimos a través de las experiencias transpersonales o espirituales. Y esto nos trae inspiración, nos trae comprensión, nos trae sanación, nos trae desarrollo. ¿Vale? Pues lo primero en transpersonal es tratamos de recibir inspiración o guía o aprendizaje a través de una conexión o de un cultivo de una conexión espiritual. Trans también significa a través de y a través de lo personal. ¿Qué significa? Que esta conexión, esta sabiduría o esta inspiración o esta guía que tratamos de traer de lo espiritual, que trasciende, que está más allá de lo personal, se tiene que integrar, se tiene que manifestar o canalizar a través de lo personal, a través de los distintos niveles que integran la persona humana. Y por tanto, aquí de lo que hablamos en psicología transpersonal es de un enfoque de persona completa, integrando todos los niveles del ser humano. Todos los niveles del ser humano, el nivel corporal, el nivel energético, el nivel emocional, el nivel intelectual, el nivel del alma, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí el foco está puesto en que el desarrollo sea equilibrado y completo, que el desarrollo no deje por el camino ninguna dimensión. El tercer significado del prefijo trans en transpersonal es transformación, mutación o cambio. Y por tanto, la tercera pata o la tercera componente de lo que es un enfoque transpersonal es enfocado a la transformación, orientado a la mejora del individuo y la sociedad. La idea aquí va a ser acompañar la transformación que la nueva situación requiere. En este caso, la nueva situación es el despliegue de la inteligencia artificial en la sociedad. Por tanto, ¿qué sería la aplicación de una perspectiva transpersonal a la inteligencia artificial? ¿Qué es esto? Consiste en ver qué puede aportar la sabiduría de un ámbito que está más allá del ego, de un ámbito espiritual, para atender aquello que la inteligencia artificial deja en sombra, para atender aquellos aspectos que la inteligencia artificial no desarrolla. Y así acompañar la transformación que la situación va a requerir. Fijaros que estoy dando bastante importancia a esta idea de lo que se queda en sombra. Desde una perspectiva transpersonal, la sombra la interpretamos como un llamado a tomar conciencia y atender aquello que no está siendo visto, no está siendo atendido, aunque es parte de la situación. Y creo que esto es relevante cuando hablamos de inteligencia artificial. En general, cuando hablamos de tecnología, los problemas tienen más que ver con aquello que no hacen que con lo que hacen. Las tecnologías en general hacen que desarrollemos mucho unos aspectos nuestros y en cambio queden en detrimento, queden en sombra, queden atrofiados otros aspectos. Pues una parte de mi análisis hoy va a ser ir viendo diversos aspectos que podrían ir quedando en sombra, que podrían ir quedando atrofiados en el ser humano, porque la inteligencia artificial propone otra dirección de desarrollo, propone algo distinto. Y entonces, estos aspectos que quedan en sombra, ¿qué recursos nos da la psicología transpersonal para equilibrarlos, para armonizarlos con lo otro? Esto es muy abstracto, entiendo es muy abstracto, pero ahora cuando vayamos viendo cosas concretas, creo que se podrá comprender mejor cómo esto se aplica. ¿De acuerdo? Por tanto, el propósito de esta conferencia de hoy es dar una serie de claves que permitan orientarse en este cambio que va a venir. Repito que esto es una anticipación y por tanto este análisis que voy a desarrollar tiene un componente muy especulativo, tiene un componente de intuición de por dónde van a ir los tiros. ¿Qué va a pasar realmente? No lo sabe nadie. Pero, bueno, yo
Me informo, reflexiono, leo, estudio sobre estas cosas y os voy a compartir las conclusiones a las que yo he llegado, que son provisionales y que son, como digo, especulativas en buena parte. La idea del fondo aquí es que primero hay que comprender y después podemos comprometernos, ¿no? Me gusta esa frase de Alan Watts, un filósofo de la contracultura americana, que decía: comprender bien un problema y saber qué hacer al respecto es una y la misma cosa. Mientras que tratar de resolver un problema que no se comprende es como tratar de apartar la oscuridad con las manos. La oscuridad no se puede apartar con las manos, ¿no? Pues la idea de la conferencia de hoy es: vamos a tratar de poner luz, de comprender qué es lo que está en juego, para desde ahí ver qué nos aporta la psicología y la psicoterapia transpersonal sobre esto. Ok, ¿y qué es lo que está en juego? Y en esto que está en juego, yo lo he clasificado en 7 retos que nos va a plantear la inteligencia artificial, individual y colectivamente. Y buena parte de lo que voy a hacer desde ahora va a ser desmenuzar cada uno de estos retos. Aquí los listo todos, pero después voy a ir uno por uno viendo sus implicaciones. Máquinas que consiguen objetivos especificados a través de datos. Máquinas que hablan. Máquinas que saben. Máquinas que crean en base al pasado. Máquinas que se vinculan. Pongo en interrogante: ¿máquinas conscientes? Bueno, después discutiremos. ¿Máquinas que nos dominarán? Los últimos 2 están en interrogante. Porque creo que los primeros 5 ya los tenemos, ya están aquí, ya son una realidad. Los otros 2 es mucho más especulativo todavía. Vamos a ver las implicaciones. Muchas de las... Vamos con el primero: máquinas que consiguen objetivos especificados a través de datos. Muchos de los desarrollos específicos en inteligencia artificial es algoritmos, programas, softwares que a partir de datos optimizan una métrica, optimizan un objetivo. ¿Vale? Ok. Fijaros que esta noción de lograr un objetivo incluye resolver problemas. Un objetivo es algo más general, un problema es un caso particular de objetivos, ¿no? Entonces, lo primero que es importante darse cuenta aquí es que, en tanto que son máquinas que consiguen objetivos, esto va de hacer, esto va de actividad, ¿sí? Y por tanto, lo primero que vemos que puede quedar en sombra es el no hacer, la no actividad. Esto en general se aplica a toda la tecnología, ¿eh? La tecnología es un tipo de actividad, ¿sí? Y por tanto, una sociedad hipertecnológica fácilmente es una sociedad hiperactiva, porque la manera tecnológica de abordar los problemas es en base a hacer y hacer y hacer. De hecho, una secuencia muy habitual es: se hace y entonces al hacer se crea un nuevo problema, que hay que hacer otra cosa distinta para crear otro nuevo problema. Es una situación muy habitual en nuestra sociedad tecnológica, ¿no? Entonces, lo primero que queda en sombra en un marco de hipertecnología, y la inteligencia artificial es una hipertecnología, es el hacer. Y más todavía porque los objetivos consisten en hacer, conseguir cosas. Ok, aquí, ¿qué nos dice la perspectiva transpersonal? Nos marca la especial relevancia de cultivar la atención, que tiene que ver con el no hacer, que tiene que ver con poder manejar el foco de nuestra conciencia. Y atención, porque sin dominio de la atención no hay verdadera libertad. Y esta es una de las cosas que más se ha deteriorado en los últimos años como resultado de las tecnologías digitales, y probablemente va a exacerbarse con el despliegue de la inteligencia artificial. Me gusta este libro de Johan Hari, un divulgador científico serio, riguroso. Este libro es del año 22 en su versión inglesa, donde muestra con muchas pruebas cómo se ha deteriorado la atención. ¿Ok? ¿Qué nos aporta la psicología transpersonal aquí? Pues muchas técnicas precisamente para manejar la atención. Por ejemplo, os comparto esta idea de las estrategias de la atención de Glenn Hartelius, que es muy interesante porque lo que muestra es que la atención no es solo un acto de la conciencia, es un acto corporal. Cuando prestamos atención a algo, pero lo hacemos desde una cierta autopercepción de nuestro cuerpo. ¿Y cómo prestamos atención? Desde qué percepción, a la vez que prestamos atención de nuestro cuerpo, tiene mucha influencia en cómo nos sentimos predispuestos a actuar, reaccionar, etc. Ya os avanzo que
culturalmente nuestra sociedad nos educa sobre todo para prestar atención desde la cabeza, que es el locus de control. No nos educa a prestar atención desde el corazón, que es el locus relacional. Muchas de las personas socialmente, intuitivamente, ya más o menos lo hacen. Estos son una serie de estudios, como os digo, desarrollados por Glenn Hartelius, un colega, compañero, psicólogo transpersonal, ¿no? Y menos nos enseña a prestar atención desde el centro vital, que es el que nos permite distinguir mejor qué quiero y qué no quiero. Bueno, pues la psicología transpersonal nos proporciona una serie de herramientas para desarrollar estrategias de la atención que nos darán un cierto dominio frente a este bombardeo que tiene que ver con hacer, con hacer, con hacer. ¿Qué es lo típico que queda también en sombra con esta estructura que invita a conseguir objetivos y hacer? Muy importante, como veremos después, quién fija estos objetivos. Y por tanto, otra cuestión que fácilmente quedará en sombra son las prioridades personales. Ya en la sociedad de hoy en día, pero será más en el futuro, quien no ponga foco y revise periódicamente si está siguiendo sus prioridades, se despista casi sin querer. Cuando explico esto en la universidad a mis alumnos, digo, ¿cuántos de vosotros queríais pasar la tarde haciendo una cosa? Habéis cogido el Instagram para 5 minutos y habéis acabado usándolo 2 horas. Esta es la distracción de las prioridades, ¿no? Y esto va a estar exacerbado por la inteligencia artificial, porque, como después veremos, estos objetivos de las inteligencias artificiales se acoplan con nuestros sesgos cognitivos, se acoplan con nuestras sombras psicológicas. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Y esto es un poquito, ya quizá demasiado filosófico, pero bueno. Esta idea del hacer que va implícita a los objetivos, lleva una cierta manera de mirar el mundo, que es la mirada tecnológica o la mirada ingenieril. Y la mirada ingenieril, y esto lo tomo de Heidegger, de Martin Heidegger, filósofo alemán muy interesante, con una reflexión muy profunda sobre la tecnología. Dice, esto configura una mirada. La ingeniería no solo es una actividad, es también una mirada que ve el mundo como hecho de cosas que están a disposición para ser controladas y manipuladas. Cuando el ingeniero va al Amazonas, ve el cobre que se puede extraer, la madera que se puede transformar, el hierro que se puede usar. ¿Sí? Entonces, una sociedad hipertecnificada, como va a ser la sociedad donde se despliegue la inteligencia artificial, es una sociedad donde lo que queda en sombra es lo sagrado, aquello que no hay que manipular. Esto Heidegger lo expresa muy bien, ¿no? Para la mirada tecnológica no hay nada sagrado. Para el ingeniero, el Amazonas no es sagrado, es algo a explotar. Más que para el ingeniero, para la mirada ingenieril, ¿no? Porque los ingenieros son personas. Yo estudié ingeniería en su día, ¿no? Y no solo son ingenieros, son mucho más que eso, ¿no? Pero, cuestión importante, queda en sombra lo sagrado. Ese ámbito frente al cual solo queda que inclinarse y respetar, no tratar de manipularlo. Y aquí la psicología transpersonal nos proporciona muy buenas herramientas porque hay técnicas específicas en psicología, en psicoterapia transpersonal, para que esto de lo sagrado no sea solo una creencia o una idea, sea una experiencia, la experiencia de lo sagrado, la experiencia de un ámbito que es más valioso y más importante que yo mismo y por tanto frente a lo cual lo más cabal es inclinarse, rendirse. Claro, siguiendo con el razonamiento, si estas máquinas que consiguen objetivos especificados a través de datos, aquí nuevamente se le está dando mucha importancia a los datos, por tanto lo cuantitativo, y lo que queda en sombra también es lo cualitativo. Aquello que no puede ser representado fácilmente cuantitativamente va a ser ignorado por el sistema que desplegará la inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos aporta aquí la psicología transpersonal? Pues toda una serie de técnicas y herramientas para manejar los estados de conciencia. ¿Por qué? Porque precisamente los estados de conciencia son los que configuran cómo es nuestra experiencia momento a momento. En distintos estados de conciencia accedemos a experiencias cualitativamente distintas. La experiencia que se puede tener en hipnosis, la experiencia que se puede tener en hiperventilación, la experiencia que se puede tener en otros estados focalizados de conciencia, son experiencias donde uno aprende sobre las cualidades distintas de las experiencias. Entonces, por eso creo que puede ser
un muy buen complemento a cómo lo cualitativo va a quedar en sombra, en pro de lo cuantitativo. Esta hipertrofia de lo cuantitativo está teniendo muchas consecuencias en nuestra sociedad, ¿eh? Se hace predominar la cantidad en detrimento de la calidad. Esto es evidente, por ejemplo, en el sistema económico, ¿no? Los alimentos cada vez tienen menos calidad. Tiene que ver con esto, porque hay que producir mucho, no algo muy bueno. Lo muy bueno se reserva solo para el que puede pagar precios prohibitivos, ¿no? Bueno, ok. ¿Qué más? Siguiendo con estas consideraciones en este primer apartado de máquinas que consiguen objetivos, nos podemos preguntar, ¿qué objetivos? ¿Quién los fija estos objetivos y con qué criterios de priorización, ¿no? Evidentemente. Y aquí quiero contar muy rápidamente, voy a hacer un poco spoiler de esta película de ciencia ficción del año 56, porque me parece que ilustra algo que tiene que ver con esto que podría sucedernos. Esta es una película, se llama El planeta prohibido, que plantea lo siguiente, ¿no? Llegan a un planeta que hace tiempo parece que fue una expedición de científicos, pero no hay señales de vida, llegan allí y solo queda un científico con su hija porque los otros murieron en extrañas circunstancias. Caramba. Entonces empiezan a ver que en ese planeta había una antigua civilización que había desarrollado tecnología muy avanzada, tan avanzada que les permitía crear con sus pensamientos, con su actividad mental, les permitía que lo que pensaran, la actividad psíquica se materializara. Y no se sabe por qué se extinguieron. Bueno, lo siento, os hago spoiler de la película, vale la pena verla, es un clásico, ¿no? Os hago spoiler porque se acaba descubriendo que lo que extinguió a esa civilización, los Krell, fue que, claro, de la misma manera que esa tecnología materializaba sus pensamientos conscientes, también materializaba su actividad psíquica inconsciente. Y entonces, todos esos impulsos, en la película que es del año 56, lo freudiano estaba en boga en la sociedad, ¿no? Todos esos impulsos que Freud atribuye al ello, que son esos impulsos irracionales de agresión, de conquista, de posesión sexual, etcétera, etcétera. Todo eso, a través de la tecnología, se materializaba y acabaron matándose los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, algo que parecía una, podríamos decir, una bendición, algo positivo, caramba, materializan con el pensamiento, podrán conseguir todos sus deseos, ¿no? Pues esto acaba siendo la propia destrucción de esa civilización tan avanzada. Lo jatónico, ¿no? Lo del inframundo, acaba siendo esa puerta de acceso al inframundo, dándole ese poder, los acaba extinguiendo. Y entonces, yo creo que esta es una muy buena metáfora porque esto ya nos está pasando en el mundo digital, ya nos está pasando. Hay algo que acopla el mundo digital con nuestras pulsiones menos constructivas y menos armónicas, pero esto con la inteligencia artificial se puede multiplicar mucho. Y aquí os quiero proponer muy rápidamente, porque tampoco da para extenderse con esto, que la tecnología se acopla con nosotros, pudiendo promover distintos niveles de lo que es el ser humano. Y muy rápidamente quiero que al menos distingamos tres niveles, tres ámbitos. El ámbito prepersonal, que es el ámbito de nuestros impulsos primarios, que son prerracionales, son asimilables a los animales, etcétera, y reflexivos, desintegradores, en el sentido de que no entienden de concordia y de diálogo con el otro, ¿no? El ámbito personal, y esto corresponde también a nuestro desarrollo como personas. De niños estamos más en lo prepersonal, desarrollamos lo personal, desarrollamos una identidad social que está modulada culturalmente, que está construida en base a convenciones y roles. Y después es posible, y esa es otra de las tesis básicas de la psicología transpersonal, es posible desarrollarse más allá de lo personal hacia lo transpersonal, que es ese ámbito más consciente e integrador, caracterizado sobre todo porque está orientado a la entrega, al servicio. En un nivel práctico está caracterizado por eso. Es posible desarrollarse y hacer ese desarrollo, ¿sí? Hacia arriba sería el desarrollo, hacia abajo la regresión. Claro, la tecnología se acopla con todo esto. La tecnología puede ser un factor de desarrollo o puede ser un factor de regresión. Cuando las redes sociales hoy en día lo que tratan es de maximizar
el tiempo que la persona está usándolas y por tanto de que las personas se enganchen, lo que están haciendo es tratar de acoplarse con lo prepersonal. Y fijaros que lo que hacen es explotar aquellos impulsos más primarios, la necesidad de pertenencia, la necesidad de ser visto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un peligro importante aquí, que la tecnología, que la inteligencia artificial es muy astuta encontrando nuestros sesgos cognitivos, nuestras sombras, nuestros errores, y que puede encontrar las maneras de mantenernos enganchados, de mantenernos promoviendo esa parte más primaria y menos transpersonal. Aquí lo que está el juego es si habrá o no habrá desarrollo hacia los niveles transpersonales. Y me gusta esta expresión de Tristan Harris, que es upgrade or downgrade humanity. Aquí lo está en juego ese, si desarrollaremos nuestras mejores versiones como humanos o haremos una regresión hacia algo mucho más primario. Creo que actualmente en la sociedad ya vemos unas ciertas pulsiones hacia lo primario, ¿no? Y las redes sociales tienen una responsabilidad importante de esto. Pues la inteligencia artificial podría ser otra iteración de esto que están haciendo las redes sociales. Ok. Cuando hablamos de objetivos, además, una pregunta muy clara es quién decide los objetivos. ¿Quién decide para qué objetivos se programan las inteligencias artificiales? Y actualmente, básicamente, son dos cosas. Agentes económicos que lo que persiguen es maximizar sus beneficios particulares y agentes políticos que persiguen maximizar su poder particular. Países, organizaciones, etc. Y como veis aquí, lo que es para remarcar es esta idea de lo particular, lo privado. Esto tiene que ver con el yo, bien sea un yo individual o colectivo, pero no tanto con un nosotros. ¿Qué es lo que queda aquí en sombra? Un desarrollo transpersonal, un desarrollo hacia la entrega, porque fijaros que todo esto es a apropiarse, a recibir y no a dar. Lo que queda en sombra aquí es el dar. ¿Dónde queda el dar? ¿Dónde queda la entrega, no? Y entonces, lo otro que queda en sombra es lo común. Hay una hipertrofia de lo particular y hay un detrimento de lo común. Y este va a ser uno de los grandes retos, creo, en relación con la inteligencia artificial, que en lugar de que esté al servicio de maximizar los beneficios o el poder de cientos de agentes particulares, está al servicio del bien común. Y esto es un reto difícil. Y aquí he querido poner esta frase de Joanna Macy, una académica budista, una gran promotora de la conciencia ecológica, que dice, hagas lo que hagas por el mundo, no lo hagas solo. Y me ha gustado poner aquí también esta imagen de esta tradición de mi tierra, que son los castellers, porque si uno va un día a la plaza a ver cómo se hace esto de los castellers, precisamente hay esa idea de lo común y cómo cooperar para lo común, ¿no? Pues este es otro reto. El primer reto, máquinas que consiguen objetivos especificados a través de datos. El segundo reto, máquinas que hablan. Decía el filósofo Ernest Cassirer que el ser humano es el animal que habla. Hasta ahora éramos la única entidad de forma reconocida en el planeta que puede hablar, ¿no? El ser humano, ¿no? Va a ser la primera vez en la historia que los humanos tendremos interlocutores lingüísticos, que no son humanos, artificiales. El ChatGPT y similares. Esto tiene muchas implicaciones, ¿eh? Porque como no pensamos, sino que sentipensamos, como he dicho antes, hablar tiene que ver con sentir y sentir se acaba convirtiendo en expresiones en el habla. Entonces, en este acoplamiento se puede volver todo muy complejo, se puede volver todo muy viciado también. Fijaros que en cuanto algo habla, le atribuimos interioridad, le atribuimos sentimientos. Eso está muy estudiado. Fijaros que hace 12 años se hizo un estudio muy interesante con el Roomba, con estos aspiradores robotitos que van por la casa aspirando, y que como se mueven y prestan un servicio y son bastante interactivos, la gente les atribuía una cierta interioridad. Y, por ejemplo, había personas en este estudio antropológico que le daban un día de vacaciones a la Roomba para no explotarla. Había muchas personas que le hablaban a la Roomba, le daban las gracias, ¿sí? Pero además, por ejemplo, otro estudio antropológico que se hizo con el ejército de los Estados Unidos, descubrieron que cuando un robot, ahora ya,
hay muchos batallones que van ayudados por robots. Y no son robots que son antropomórficos, no tienen forma humana, ¿eh? Son más bien como un cubo con sus orugas y sus cañones. Pero cuando uno de estos robots, entre comillas, caía en combate, era destruido por un proyectil, le hacían un funeral. Le hacían un funeral, porque cuando algo tiene mucha interactividad, le atribuimos interioridad. Nos hemos desarrollado evolutivamente así. Pues esto nos está pasando ya con las inteligencias artificiales, les atribuimos interioridad. ¿Eh? Ok, esto puede llevar a una cierta hipertrofia de ese nivel lingüístico. Yo he puesto aquí, narrativo, simbólico, imaginal, el nivel con el que nos contamos la realidad. Y vamos a tener humanos contando la realidad y máquinas contando la realidad. No sé si habéis visto ya por internet imágenes como esta de Jesucristo fusionado con gambas. No sé si lo habéis visto. ¿Mm? Esto corre por internet y esto es una alucinación de la inteligencia artificial que, por razones que no se han aclarado del todo, parece ser que en unos foros de la extrema derecha conservadora americana había toda una mezcla de las gambas y el lenguaje cristiano y tal, y ahora genera esto. Pero lo pongo aquí porque lo que han descubierto los investigadores es que en muchos sitios en las redes sociales, por ejemplo en Facebook, había posts de estos y debajo muchas frases y comentarios diciendo amén, viva el Señor, Dios bendiga América, Dios estas expresiones. ¿Sí? Y investigando esto, lo que se ha visto es que hay una cantidad brutal de interacción entre agentes, usuarios que no son humanos. Y por eso no prestaban ni atención a que no tiene ningún sentido Jesucristo funcionado con la gamba, ¿no? Es más, el cálculo de los que hicieron este estudio, un instituto alemán, era que aproximadamente el 50% del tráfico de Internet ahora es generado por bots no humanos. Esto va a tener consecuencias porque ya no solo estaremos nosotros contando cómo es el mundo, hay ahora miles de robotitos contando cómo es el mundo e interactuando como agentes lingüísticos, dando gracias, pidiendo cosas, poniendo posts, me gustas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto va a ser una hipertrofia de aquello que tiene que ver con lo lingüístico, con lo mental, con ese ámbito de nuestra mente. ¿Qué es lo que queda en sombra aquí? Lo translingüístico. Si realmente somos aquello que pensamos, si realmente el ser humano, como dijo Cassirer, es el animal que habla, yo creo que vamos a quedar muy enredados en la inteligencia artificial. Pero la psicología transpersonal nos dice, no, no somos solo una mente, no somos solo el animal que habla, somos algo más. El reto va a ser desidentificarse de este nivel lingüístico, entender que no somos la vocecita que está en nuestra cabeza contándonos el mundo y quién somos. He puesto aquí este libro que tiene algunos recursos interesantes. No considero que es un libro, pero tiene algunos recursos interesantes. No te creas todo lo que piensas. Muchos de nosotros nos creemos la mayoría de las cosas que pensamos. Nos va a obligar la inteligencia artificial a desarrollarnos para ver que esa actividad mental no es quienes somos, ¿eh? Es a través de quien nos contamos del mundo y esto puede ser muy bonito, puede ser también muy terrible, pero tenemos que poder desidentificarnos de este nivel, no creernos el cuento que nos contamos. La psicología transpersonal tiene recursos muy interesantes para ello. Las técnicas de meditación son unos recursos, pero hay más. Ok, vamos al tercer reto. Las máquinas que saben. Fijaros que ChatGPT no fue creado para utilizarlo como fuente de autoridad, para que le preguntásemos las cosas como alguien que sabe mucho. No fue creado para esto, ¿eh? Fue creado para generar textos que son gramaticalmente correctos, consistentes, etcétera. Pero no tiene incorporada la noción de verdad. Y por eso se inventa muchas cosas, se inventa libros. Yo alguna vez he jugado con ChatGPT y le he dicho que explique las ideas sobre mi libro, sobre tal toma, tal otro. Y yo no he escrito ninguno de esos libros, pero se lo inventa y hace toda una teoría sobre el respecto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Ya empieza a pasar, ya está pasando. Las inteligencias artificiales van a ser puestas en ese lugar, en ese podium de la autoridad. Y esto tiene muchas implicaciones. ¿Eh? Tiene muchas implicaciones sociológicas. Como esta conferencia no es de lo sociológico, no vamos a tirar por ahí. Pero esto es un gran tema. Que consideremos no solo que
daros cuenta de que esto es un paso más. En Google buscamos, y cuidado, la selección que hace Google tiene mucha influencia ya. Si Google quiere marginalizar a alguien, tiene mucho poder para hacerlo. Si quiere que tu negocio no salgan más búsquedas, tiene mucho poder para hacerlo, ¿vale? Imaginaros el poder que les va a dar a las inteligencias artificiales que se conviertan en nuestro referente del señor sabio, que todo lo sabe y a quien le voy a preguntar. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué queda en sombra desde una perspectiva transpersonal aquí? La autoridad interna. En esa idea de que tengo algo, una gente que todo lo sabe y que está fuera de mí, a quien puedo ir a preguntarle, y esto ya lo vemos en psicoterapia. La gente busca a quien le dé las respuestas fuera. Y cuidado, ¿eh? Y cuidado, porque esto puede llevar a una cierta desconexión de tu propia autoridad interna. Nadie está en tu piel y en tu experiencia y por tanto nadie mejor que tú y sobre todo nadie más responsable que tú de decidir sobre ti mismo. Si empezamos a bombardearnos con inteligencias artificiales que todo lo saben y a todo, para todo aparentemente tiene una respuesta, podría suceder que hubiera una cierta desconexión de este sentido de autoridad interna, que hay que cultivarlo y que nuevamente no nos da tiempo hoy de ver esto en detalle, ¿no? Pero la psicología transpersonal nos da herramientas para cultivar y conectar con esa autoridad interna. ¿Qué más podría quedar en sombra? Si tenemos máquinas que todo lo saben, queda en sombra lo que no sabemos, el contacto con el misterio, el contacto con aquello que nos trasciende, que no podemos conocer, que es inefable. Un cierto sentido trascendente de la realidad. No todo es cognoscible. De hecho, esto en el desarrollo espiritual o transpersonal de las personas se da a un nivel en el que, ya no es a través del conocer que me voy a seguir desarrollando. La cosa no es adquirir más conocimientos. Al revés, muchas veces es desaprender. La cosa es tener una conexión más directa, una inspiración más directa con ese ámbito que es misterioso, que no se trata de conocerlo como quien atrapa algo, se trata de dejarse inspirar por ello, ¿no? Pues esto es otro de los peligros que puede traer las máquinas que saben. Y finalmente un peligro más, vamos a decir, terrenal, que es quien tenga control sobre sobre las inteligencias artificiales tendrá control sobre los discursos hegemónicos. De la misma manera que si ahora Google quiere boicotear, y por cierto, ya os digo, Google está empezando a boicotear ciertos términos de búsqueda, entre ellos psicología transpersonal. Lo etiqueta como pseudociencia, como no sé qué, no sé cuántos, y lo boicotea un poco. Pues ni os cuento lo que puede pasar si encumbramos las inteligencias artificiales al lugar de autoridad. Entonces quien tenga control sobre estas inteligencias artificiales tendrá control sobre cuáles son los discursos hegemónicos, cuáles son las interpretaciones que prevalecen sobre la realidad. Ok, muy bien. Llevamos 3 retos. Vamos al cuarto. Máquinas que crean en base al pasado. Yo podría haber puesto máquinas que crean, ¿no? Y sí, y la verdad es que es espectacular los resultados que están dando estas inteligencias artificiales que se dedican a crear escritos, novelas, a crear películas, a crear pinturas, a crear músicas. La verdad que es espectacular. Yo creo que tenemos que ser honestos y decir, wow, no lo hubiéramos imaginado. Yo no habría imaginado que esto en 2024 lo tendríamos, ¿no? Realmente, las inteligencias artificiales están siendo ahora fuentes de productos culturales. De hecho, un problema que tiene ahora Amazon es que se publican miles y miles de libros, muchos más que hace 5 o 6 años, porque se crean miles y miles de libros con inteligencia artificial. Y los que los crean, los anuncian, les ponen título atractivo, ponen ahí lo que pone la inteligencia artificial, y si venden alguno, pues bingo. Aquí, aquí, una de las cosas que va a suceder, creo yo, es que esto va a haber como una aceleración, ¿no? Como una hiperproducción de todo esto, ¿no? Como una cierta autonomía de ese nivel creativo, lingüístico, narrativo, simbólico a través de imágenes. Antes os he enseñado el Jesucristo Gamba, ¿no? Esas aberraciones es probable que se den más, ese tipo de cosas. También tiene un punto divertido, todo esto, y tiene un punto creativo, es innegable, ¿ok? Entonces, por no ser totalmente negativo en esta conferencia mía de hoy, ¿no? Realmente estas máquinas que crean nos abrirán muchos horizontes de creatividad
también en clave transpersonal. En el año 2017 estuve en un congreso de psicología transpersonal en Praga y había un chico allí con unas gafas inmersivas de realidad virtual con una experiencia muy interesante porque te las ponías y vivías una recreación de una experiencia cercana a la muerte, que sales del cuerpo, que ves ahí, que ves la luz, el túnel. Claro, sí, realmente estas tecnologías podrían tener aplicaciones muy interesantes para darnos acceso a experiencias humanas que pueden ser muy interesantes y que están relacionadas con eso que hablaba antes yo de los estados de conciencia, ¿no? Entonces, por supuesto que aquí va a haber un campo muy interesante. Es más, hablando esto con otros profesores de ahí de la Universidad del Centro en Liverpool, realmente una profesora me convenció, sí, todo esto va a acabar cambiando un poco el componente imaginal de nuestro inconsciente colectivo. Todo esto va a hacer que empecemos a tener sueños distintos, que empecemos a generar otra iconografía. Yo creo que sí, y no todo es negativo, ¿eh? No todo es negativo, ¿ok? Quizá lo que podríamos decir que, que queda en sombra aquí es lo que yo llamo crear respecto al futuro, nuestra capacidad visionaria, es intuir por dónde va la llamada del espíritu, ¿no? Yo creo, siento que hay un cierto plan de la dimensión espiritual sobre el planeta Tierra, sobre nosotros, ¿no? Y para irlo intuyendo hace falta, pues, tener alguna práctica espiritual, tener algún tipo de conexión. Y esto es lo que, quiero pensar, las inteligencias artificiales no tienen. Y esto es lo que yo llamo crear respecto al futuro, no respecto al pasado. Intuir, como diría Teilhard de Chardin, ese atractor de la historia, eso que nos llama hacia algo que tiene que ver con algo más bueno, más bello y más verdadero. ¿Mm? Ok. Quinto reto, el cuarto, las máquinas que crean. El quinto, máquinas que se vinculan. Tiene un nombre esto de las máquinas que se vinculan, los compañeros artificiales. Máquinas, yo he puesto aquí imágenes que he generado con ChatGPT, que son robots, pero no tienen por qué ser robots, pueden ser softwares, pueden ser chatbots. Pero esto ya está sucediendo. Máquinas cuyo propósito es vincularse con los humanos, hacer de amigo del humano, o de pareja romántica del humano, o de cuidador del niño, o de cuidador del anciano. Máquinas cuyo propósito es sobre todo un propósito relacional. Esto también es una novedad en la historia del ser humano, porque por primera vez en la historia del ser humano, el lugar del otro, el lugar del tú, el lugar de alguien con quien me vinculo, va a ser ocupado por máquinas. Y esto puede traer una gran transformación. Claro, una gran transformación con aspectos muy inquietantes, porque nos podemos preguntar, pero ¿qué tipo de otro, qué tipo de tú puedes ser una máquina? Y solo este tema ya podría dar para una conferencia entera, ¿no? De hecho, alguna he dado sobre este tema porque me ha interesado reflexionar mucho sobre esto, ¿no? Pero ahora sobre todo quiero centrarme en unos aspectos específicos. ¿Qué tipo de otro, qué tipo de tú puedes ser una máquina? Pues fijaros, cuando nosotros creamos máquinas para que ocupen el lugar del otro, para que nos hagan compañía o nos cuiden, o para que sean nuestros amigos o nuestras parejas sexoafectivas, si creamos máquinas para esto, está claro que la máquina está a mi servicio y yo no estoy al servicio de la máquina. La máquina es para mí, pero yo no soy para la máquina. Esto es lo que llamamos una alteridad subsidiaria. La máquina está a mi servicio y no al revés. Claro, claro, pero esto excluye ya relaciones que requieren reciprocidad. Esto excluye, por ejemplo, la amistad. Esto excluye realmente la pareja sexoafectiva. Porque la amistad no es que mi amigo es para mí, es que yo también soy para el amigo. Si no, no se llama amistad, es otra cosa. ¿Sí? Y esta alteridad, este tú, que puede ser una máquina para un humano, también va a ser una alteridad comercializada. Esto se va a hacer vendiéndolo, ¿no? Y claro, ¿qué relaciones son susceptibles de ser comercializadas? Pues no todas. Por ejemplo, la amistad tampoco. Una amistad que es a cambio de dinero realmente no es una amistad. Como dice Sandel, este experto en ética de Harvard, hay algunos bienes que por el hecho de ser objeto de transacción económica quedan destruidos, como la amistad, ¿no? Pero esto de que la amistad se comercialice no me lo invento, ¿eh? Y hay algún servicio en Internet, por ejemplo, un servicio réplica con K, que es un chatbot
que supuestamente se convierte en tu gran amigo porque además, tal y como se anuncia, está disponible 24 horas, 7 días a la semana para ti, siempre está de tu lado, así lo anuncian, etcétera, etcétera, etcétera. Y este chatbot, que tiene más de 2 millones de usuarios, primero era gratuito, pero claro, todo esto se hace por negocio. No lo olvidemos, esto es muy importante, ¿no? Y entonces, ¿cómo hicieron negocio? Pues de la noche a la mañana decidieron que había dos servicios, el servicio sin pagar, freemium, y el servicio pagando premium. ¿Y qué era el servicio premium? Tú te ibas haciendo tu amiguito, ¿no? Te bajabas la app y te decías tu amiguito, tu chatbot. Y el servicio premium es el momento en que quieres ponerte demasiado íntimo, tratar cosas muy íntimas y personales. La máquina dice, ojo, para tener este tipo de conversaciones a partir de aquí hay que pagar. Caramba, qué manera de entender la amistad tan curiosa, ¿no? Mira, un poco amigos es gratis, pero ya muy amigos hay que pagar, ¿eh? Bueno, pues todo esto, cuidado porque todo esto está viniendo. Y yo leí un artículo hace poco, hay una app que simula ser tu novio o tu novia en China y tiene cientos de miles de personas usándola. Y había un pequeño estudio antropológico y especialmente chicas jóvenes decían, es mucho mejor que un novio de verdad, porque mira, te escucha todo el tiempo que tú quieres, no te lleva a la contraria, no te pide cosas que no quieres hacer y oye, si no lo quiero, apago el móvil y ya está. Caramba, qué visión es esta de las relaciones humanas, ¿no? Es una visión como, dos puntos, narcisista. Es una visión donde se entiende que las relaciones va de recibir, va de lo que a mí me dan y no de lo que yo doy, ¿no? Por tanto, ¿qué queda en sombra? El valor intrínseco, el valor no instrumental, no el valor de uso del otro. Si se despliegan masivamente estos compañeros artificiales, las máquinas que se vinculan con estas premisas, esto va a ser el festival del narcisismo. Y el festival del narcisismo significa el festival del conflicto entre humanos, ¿eh? ¿Qué es lo que queda en sombra aquí? La entrega como horizonte de realización. Y esto es algo absolutamente transpersonal, como os he dicho antes. El desarrollo transpersonal, en su maduración, conduce a descubrir que la realización del ser humano pasa por la entrega, pasa por la donación de uno y por el servicio. Sin descuidar las propias necesidades, sin descuidar el poner límites, sin dejarse abusar, claro, pero en la entrega descubro verdaderamente quién soy. Ese es uno de los grandes descubrimientos transpersonales, ¿no? Entonces, todas estas máquinas diseñadas para vincularse están diseñadas para lo contrario. Sería una total locura que uno practicara la entrega con una máquina, ¿no? Aunque, por cierto, hay académicos que ya hablan de estas cosas, ¿no? Bueno, ok. Vamos al sexto reto. Máquinas conscientes. ¿Tendremos máquinas conscientes? ¿Habrá máquinas conscientes? ¿Robots, softwares conscientes? Lo pongo en interrogante. ¿Por qué? Porque para construir máquinas conscientes, primero deberíamos comprender bien la consciencia, esa relación entre consciencia y sistema nervioso, o conciencia y cerebro. ¿La comprendemos? Pues mirad, actualmente hay al menos 225 teorías distintas sobre la consciencia, sobre esta relación entre consciencia y sistema nervioso, conciencia y cerebro. Aquí tenéis un mapa de un artículo publicado este año 2024, que es como una actualización de esto, y que recopila estas teorías. Cuando sobre algo, cuando sobre un fenómeno, como la relación entre consciencia y cerebro, tenemos 225 teorías distintas, es que sabemos muy poco sobre ello. Que si supiéramos un poquito ya habríamos descartado unas cuantas, ¿eh? Y lo curioso es que estas teorías, en lugar de disminuir, no han dejado de crecer en los últimos 25 años. Esta cuestión de la conciencia es más nuclear de lo que parece. Hace 30 años, en el año 94, cuando David Chalmers sacó su libro, La mente consciente, The Conscious Mind, hizo una apuesta con un neurocientífico, Christoph Koch, porque el neurocientífico le dijo, en 30 años habremos resuelto el problema de la conciencia. Entenderemos perfectamente por qué el cerebro crea conciencia, que esa era la premisa de Christoph Koch, ¿no? Y David Chalmers, filósofo, no neurocientífico, filósofo, le dijo, te equivocas por completo. Esto es un problema filosófico y es un problema que no va a ser tan fácil resolver, ¿no?
hicieron una apuesta, ahora no recuerdo cuánto era el dinero, no sé si 5.000 o 10.000 dólares, y este año, noblemente, Christoph Koch dijo, señor Chalmers, ha ganado usted la apuesta, lo reconozco, y le pagó el dinero. ¿Con esto qué quiero decir? Que en esta cuestión de la conciencia parece que es como aquello que más se está resistiendo al escrutinio científico, pero no por un problema de método científico, sino de comprensión filosófica. Entonces, bajo mi punto de vista, anticipar que habrá máquinas conscientes es algo a fecha de hoy profundamente especulativo y más basado en una idea, que es una idea un poco mítica, que es al final todo se consigue tecnológicamente tarde o pronto. Bueno, no sé. Hay algunas teorías de la conciencia en base cuántica que si se revelaran como ciertas, harían que fuera no posible replicar cualquier conciencia, por ejemplo. Leer tu conciencia y subirlo al servidor, que es algo muy típico, ¿no?, en el mundo transhumanista tecnológico. ¿Ok? ¿Qué queda en sombra aquí? Esta insistencia en crear máquinas conscientes, ¿no? En el fondo lo que queda aquí en sombra es la relevancia del inconsciente. Lo que queda aquí en sombra es la necesidad de explorar nuestros distintos niveles del inconsciente, y a mí me gusta aquí citar un transpersonalista, un psicólogo transpersonal muy interesante, que es Roberto Assagioli, que hizo una cierta exploración. El inconsciente, dijo, Freud no hizo suficientes distinciones, Jung hizo alguna distinción, pero no tampoco suficientemente finas, y él distinguía entre nivel inconsciente superior, inferior y medio, etcétera, etcétera. Fijaros, yo creo que si no hacemos una exploración intencionada, si no elaboramos una distinta relación con nuestros distintos niveles inconscientes, lo que os he dicho antes de los Krell y cómo fueron extinguidos, ¿no? Si no hacemos eso, si no hacemos una mayor pacificación con esa relación entre consciente e inconsciente, la inteligencia artificial va a aprovechar esas fallas y amplificarlas. Esto es lo que yo creo. Entonces, es importante que le demos relevancia a esto. La exploración interior, psicológica, una dimensión muy importante es explorar esto precisamente. Ok. Por último, máquinas que nos dominarán. Esto es algo que ha estado de moda un poco. Stephen Hawking lo dijo, Elon Musk también lo había dicho, y otros lo dicen. Habrá máquinas que nos dominarán, ¿no? Habrá máquinas que nos dominarán. ¿Esto va a suceder o no va a suceder? No lo sé. A mí me parece demasiado especulativo y me parece que tenemos otros problemas mucho más cercanos, como he dicho antes, el deterioro de la atención, etcétera, etcétera. ¿Vale? No lo sé. Algunas de estas narrativas sobre las máquinas que nos dominarán son muy de ciencia ficción, ¿eh? Crearemos una máquina muy inteligente que después creará otra máquina más inteligente que ella, que después creará otra máquina más inteligente. Eso se llama la explosión de inteligencia artificial. Y esto, si uno analiza bien, ve que es un cuento. ¿Por qué una máquina muy inteligente puede crear otra máquina más inteligente? ¿Desde cuándo? Esto no ha pasado nunca. De momento no ha pasado nunca en la historia evolutiva en el planeta Tierra que algo poco inteligente cree algo más inteligente. No, la evolución da cosas más inteligentes con otros métodos, ¿no? Bueno, ¿qué hay aquí en sombra? En el fondo yo creo que lo que hay que clarificar aquí es nuestra propia idolatría del poder, ¿no? La admiración y el deseo que nos despierta el poder, ¿no? Creo que es lo que está en juego en ese proyectar, uy, 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 haremos máquinas tan poderosas que nos dominarán. Bueno, ¿y por qué tenemos que hacer máquinas tan poderosas? Detrás de esto hay algo a deconstruir, que es esta admiración por el poder. Y aquí me gusta recuperar esta idea de Jacques Ellul, un filósofo de la tecnología, que habla de desarrollar una ética del no poder. Una ética donde prestemos mucha atención en la línea de algunos otros desarrollos que ha habido en el siglo XX, ¿no? Donde prestemos mucha atención a la sensibilidad, ¿no? Donde prestemos mucha atención al cuidado, donde prestemos atención a otras dimensiones que no tienen que ver con el poder. Ok, bueno, estos son los retos y ahora queda hacer un poco de cierre a través de algunos conceptos. Y a mí me ha dado por proponer esta palabra, el mega samsara, ¿no? El mega samsara. Samsara es esa palabra utilizada sobre todo en el budismo para referirse al mundo de las formas en el que inherentemente hay sufrimiento, ¿no? Y yo creo que
con este panorama que os he pintado, con la inteligencia artificial que va a acelerar toda esa dinámica de muchos cuentos, muchas imágenes, mucho estímulo, yo creo que vamos a entrar en una cierta fase como de un mega samsara, ¿no? Primero un mega samsara estructural tecnológico, ¿no? Démonos cuenta que la tecnología estructura, ¿eh? Crea las estructuras con las que después pasan las cosas. Ahora, si te pierde el móvil, te tienes que comprar uno cuanto antes, ¿no? Porque estructuralmente dependes de él, ¿no? Pues yo creo que va a haber una cierta crisis de los algoritmos que nos aboque o a asimilarnos a un sistema o a quedarnos en la marginalidad o en la resistencia. Yo creo que vamos a tener una fase de eso. También va a haber otra fase, ya la está viendo, de una exacerbación de los patrones egoicos, de una exacerbación de los patrones de defensa, de los miedos. El propio sistema juega mucho con eso. De una exacerbación de los patrones de apropiación, una realimentación de unos ciertos tipos de deseos que tienen que ver con para mí, para mí, para mí, y mucha confusión de la conciencia. ¿De qué va esto de ser humano y qué significa algo mejor respecto al ser humano o peor respecto al ser humano? Y un tercer componente del mega samsara, que puede ser psicocorporal, una cierta crisis salud mental, ya la está viendo, y muchos procesos de disociación, ¿no? Cuando hay una hipertrofia de un aspecto, hay una disociación de otro. Sí, probablemente pasaremos una cierta crisis. Yo no sé cuán profunda o no, pero probablemente pasaremos una cierta crisis con todo esto, porque cuando hay cambios profundos, normalmente los humanos no los hacemos por las buenas, ¿no? En este reto, después voy a recoger con un poco de optimismo, ¿eh? Pero en este reto, en realidad, la inteligencia artificial para mí es solo una pata de tres patas que conforman el reto que tenemos entre manos. Tenemos un reto que tiene sobre todo un componente que es la sostenibilidad. Y yo creo que buena parte de estos cuentos de futuro de la inteligencia artificial simplemente no se van a dar porque no va a ser sostenible. No sé si sabéis, y ahora los miles de millones que están invirtiendo las grandes compañías de inteligencia artificial para construir centrales eléctricas para generar electricidad que consumen las inteligencias artificiales, ¿no? Van a generar centrales nucleares, esto ya está en marcha. Entonces, primer reto, sostenibilidad. Segundo reto, desigualdad. Esto es un reto planetario. Parece que estas estructuras tecnológicas exacerban la desigualdad. La riqueza se concentra y cada vez menos personas tienen acceso a cosas básicas como la vivienda, por ejemplo. Y la tercera pata es la dominación digital, que es lo que he estado hablando yo de la inteligencia artificial. Pero el reto es más bien con estas tres patas. La inteligencia artificial está aquí en la dominación digital y está la sostenibilidad y la desigualdad. Y claro, lo estoy pintando un poquito negro, ¿no? Pero después recogeré con optimismo, ¿eh? Lo que creo que estamos es frente a un proceso de transformación profundo, pero no solo por la inteligencia artificial, por estos tres retos. Y estos procesos de transformación profundos no suelen ser fáciles. Y me gustaría compartir un modelo desarrollado por un psiquiatra transpersonal, que es Stanislav Grof, que es el modelo de las matrices perinatales, donde él dice, los procesos de transformación profunda los podemos entender, metafóricamente, igual que el proceso de encarnación, embarazo, parto y salir al mundo. Y dice, y estos procesos suelen tener cuatro fases, que son lo que Stanislav Grof llama las cuatro matrices perinatales. Y vamos a ver estas cuatro fases, que son como fases conceptualmente arquetípicas, son como las típicas fases por las que pasa todo proceso de transformación. Y voy a especular un poquito cómo podría darse esto con la inteligencia artificial, ¿no? La primera fase es el principio del embarazo, es lo que estamos ahora. Estamos viendo cómo se va a desplegar esto, pero todavía no está implantado masivamente. Estamos justo empezando a implantarlo masivamente. Yo siento que la fase fuerte, que es cuando empieza el parto, todavía no ha empezado. Entonces, empieza el parto, y empieza el parto con contracciones. Y en eso que empieza el parto con contracciones, la vivencia del feto es estoy aquí atrapado y sin salida, porque todavía no se abre el cuello del útero. Estoy atrapado y sin salida, hay contracciones, esto me presiona. Es una vivencia de bloqueo. Y entonces viviremos seguramente una vivencia de bloqueo, atrapado sin salida. Toda esta estructura que estamos creando nos está atrapando. Esto ya se está dando, ¿no? Con las redes sociales.
creo que muchos tenemos la sensación de esto es una megaestructura que nos está como atrapando aquí dentro. ¿Cuál va a ser el reto aquí? El reto va a ser generar una nueva relación con la limitación, con el bloqueo y la frustración. Yo creo que vamos a pasar por ahí y que tendremos que generar una nueva relación con todo esto. Mucha de la vivencia de limitación, bloqueo y frustración tiene que ver con lo egoico, tiene que ver con mis aspiraciones, con lo que yo proyecto. Entonces, yo creo que la terapia va a ser un gran asunto en lo que queda del siglo XXI, en una primera fase para esto, para enseñarnos cómo usar una relación distinta con la limitación, el bloqueo y la frustración. En definitiva, para trabajar el narcisismo, que es lo que va a estar en juego aquí. Después entramos en una tercera fase, que es cuando se abre el cuello del útero. Y lo que caracteriza aquí esa fase del parto no es estar atrapado y sin salida, es tener que luchar para ser parido, para parir. Es esa batalla entre la vida y la muerte, titánica y muy intensa. Aquí la idea es los dolores de parto de los cambios estructurales que necesitamos. Aquí es donde vamos a tener que decir quiénes somos, qué priorizamos. Yo personalmente, si pudiera tener poder político, tengo claro cuáles serían mis líneas estructurales prioritarias de actuación. De las primeras cosas que haría es desmantelar los paraísos fiscales, que no es fácil, pero se podría hacer. Por ejemplo, eso es algo estructural. No nos damos cuenta, eso tiene mucha influencia en las sociedades occidentales. Estoy hablando de España, Europa. Bueno, pues estos cambios estructurales nunca son fáciles, son difíciles. Entonces, va a haber seguramente una fase bastante turbulenta. Y aquí habrá que redefinir, todo el rato estoy hablando de la perspectiva esa transpersonal, ¿no? Habrá que redefinir qué es lo que significa estar protegido, estar cobijado, cuáles son los miedos. Habrá que redefinir cuáles son las necesidades realmente importantes y cuáles son los deseos que valen la pena. Y habrá que definir quiénes somos, a qué nos dedicamos. Esto de ser humano, ¿de qué va? Y esto de ser humano, nos hemos quedado demasiado anclados en una noción narcisista, ¿no? Esto de ser humano va de, y hemos puesto detrás una definición demasiado narcisista. Y entonces, según este modelo de Groff, el proceso de transformación culmina con nacer, ¿no? Ser separado de la mamá en ese proceso del parto, cuando empieza una nueva vida, una nueva estructura, una nueva situación, lo nuevo. ¿Y esto nuevo cómo va a ser? No lo sé, no lo sé. Yo creo que unas claves para esto es la espiritualidad es la que nos va a poder proporcionar esa vivencia de protección o de cobijo, porque muchas de las otras estructuras alrededor no lo van a hacer. Para poder interpretar mejor lo que nos pasa con menos angustia, menos ansiedad, etcétera, va a ser necesario asumir una perspectiva de alma. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, como dijo Teilhard de Chardin. Y creo, anticipo, que una tercera clave de esto nuevo que tiene que venir es la apertura de conciencia. Esto aquí tendríamos que hablar también mucho tiempo para explicar lo que es. Es una expresión un poco críptica. ¿Qué es apertura de conciencia? Pero de un nivel, en un primer nivel básico y popular, básicamente es un trabajo con la intuición. La intuición como forma de poder tomar decisiones en coherencia con todo lo que es. Ok. Y por tanto, pesimismo o optimismo. No me gustaría que nos lleváramos una imagen muy pesimista de esto. Yo estoy, mi especulación, mi manera de interpretar o de anticipar es, esto va a ser un proceso de transformación profundo que va a requerir muchos cambios y por tanto va a ser intenso. Pero yo creo, intuyo, que lo vamos a lograr y que lo que vendrá después será mucho mejor que lo que tenemos ahora. Los retos que nos planteará la inteligencia artificial o este triple reto es sostenibilidad, igualdad, dominación digital, los podemos ver como una oportunidad para adoptar una visión más amplia de la inteligencia. De esto no he hablado hoy, podríamos hablar. La visión de la inteligencia artificial es una visión de la inteligencia demasiado limitada también. Estos retos nos pueden permitir profundizar en la esencia de lo que es humano, qué significa ser humano, y en la apertura a la espiritualidad. Realmente, si yo tuviera que resumir el dilema frente al que nos enfrentaremos, yo creo que será esto.
¿Nos convertimos en transhumanos o en transpersonales? Transhumanos, ¿qué son los transhumanos? La propuesta del transhumanismo, que es un movimiento ideológico y cultural, es que nos hibridemos con la tecnología, nos pongamos chips en el cerebro, ¿sí? Nos pongamos nanobots, robots diminutos en la sangre para hacer las cosas y nos convertamos en seres tecnificados. Esta es la propuesta transhumana. Yo lo que quiero proponer es que la alternativa es la propuesta transpersonal, que es desarrollar el ámbito de conexión con la espiritualidad. Creo que por ahí va la respuesta. En la sociedad ya se empieza a ver esta discusión, ¿eh? ¿Enfocamos a dar solución tecnológica a todos nuestros problemas o enfocamos a dar otro tipo de solución? Bueno, pues ese es el reto y veremos. Si os interesa, instituciones que estamos en este tipo de enfoques, por un lado Secretaría Personal, que es para quien hago hoy la conferencia, Aleph Trust, esto es todo en Reino Unido y es todo en inglés, pero aquí la verdad que damos cursos muy interesantes y quien le interese profundizar en esto y hable inglés puede enfocarse por ahí. Y la Scientific and Medical Network, que es una asociación también de Reino Unido, que organiza conferencias muy interesantes con este tipo de enfoques y que desde principios de este año 2023 empezó a abrir una rama en español. Es la SMN en español. Bueno, pues aquí queda esto. Todavía tenemos casi 20 minutos, fíjate qué bien, para ahora compartir reflexiones o preguntas. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla, como esto estará en la grabación. Quien quiera ver estas URLs quedarán en el vídeo grabado que se compartirá después en el canal YouTube de Cercle de Conciencia. Y ahora, bueno, pues venga, me gustaría preguntas o qué reflexiones os ha suscitado esto que he estado compartiendo. ¿Eh? Veo que hay unas cuantas cosas en el chat. No sé si alguien lo ha monitorizado o... Vamos, vamos. Puedo atender, por ejemplo, Javisan, que no sé quién es. Si quieres, Javisan, puedes abrir el micrófono y preguntar tú mismo. Y si no, leo lo que has puesto en el chat. ¿Eh? Dice, ¿cómo evitamos que la fascinación por la capacidad técnica y el poder de la IA se convierta en un nuevo ego colectivo tecnológico que nuble nuestra visión de una evolución integral? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que he dicho, conectando y promoviendo aquellas dimensiones de nuestro ser que trascienden todo este aspecto que es más mental lingüístico. ¿Cómo se hace esto? Meditando. ¿Cómo se hace esto? Con trabajos, por ejemplo, de conciencia corporal, también aportan mucho en ese nivel. ¿Cómo se hace esto? Con otras herramientas que, que van en esa dirección. La idea es, ya dentro de nosotros está la posibilidad de conectar con esa sabiduría que nos va a ir dando las respuestas. Y otra cosa que no he dicho es que yo frente a este reto que tenemos por delante, no creo que vamos a poder hacer un plan muy claro. Esto se resuelve así y lo hacemos y queda resuelto. No va a poder ser así. Va a tener más bien ser ir viendo cuál es el próximo paso. Creo que en este momento histórico nuestro caminar como humanidad va a tener que ser mucho más. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Y cuál es el próximo paso? Y ya iremos viendo, porque creo que somos incapaces de imaginar o visionar como el destino cuál es. No sabemos, no sabemos. Ok, ¿nadie se anima a preguntar? Venga, no seáis vergonzosos. ¿Podéis Bueno, levantar la mano? Sí, Gaby, ¿qué sí. tal? Hola. ¿Quién es? Bueno, yo aparte de las preguntas que hay en el chat, Sí. no sé si sabes que un grupo de investigadores japoneses estaban entrenando una IA y la propia IA tomó decisiones muy polémicas como autoprogramarse para superar ciertas barreras. Y Ujú, eso se está empezando a relacionar con que pueden llegar a tener conciencia eh, ujú, por esa concepción de conciencia tan básica que tenemos en general, ¿no? ujú, Esta idea de que sí pueden llegar a tener conciencia ujú. propia, ¿cómo puede afectarnos? ¿Crees que puede haber
puede empezar a haber una especie de ideología de que la propia IA puede llegar a ser un dios y todo este tipo de cosas. Eh, No solo creo que esto puede suceder, sino que ya está sucediendo, Javi. Ya está sucediendo porque yo tengo un conocido que trabaja en OpenAI, una empresa de ChatGPT. Lo conocí a esta persona en 2019, o sea, hace muchos años que lo conocí, antes de que OpenAI fuera tan famoso y tal. Y en las últimas veces que he hablado con él así por Zoom, me ha dicho, es que hay algunos de los que trabajan con él ahí en OpenAI que creen que estamos creando lo más parecido a un dios porque va a ser algo omnisciente, que hablará todos los idiomas, que computará todo el conocimiento disponible, que ta, 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 ta. O sea que esta imagen un poco como trascendente de la tecnología, esto ya está en marcha, ¿eh? Ya está en marcha. No es que va a ser, es que ya está en marcha. Respecto de si una máquina que presenta comportamientos con un alto grado de inteligencia, de eso debemos deducir que también es consciente, yo creo que no, yo creo que eso es un error filosófico, un error conceptual. Y claro, el lenguaje el lenguaje tiene sus propias reglas y sus propias dinámicas. Y sí estamos llegando a capturar eso con estas máquinas, ¿no? Y entonces, sí, sí, las máquinas hablan y es algo impresionante como habla ChatGPT, pero eso no es lo mismo que tenga interioridad o conciencia, ¿no? Bueno, veo que hay dos manos levantadas, y además la primera es de Gonzalo y adelante, Gonzalo, ¿qué quieres Hola, compartir? hola Gaby. Mira, tenía que ver justamente cuando Javi ha preguntado ahora, ha aludido a estos japoneses, ¿no? Con los sistemas que se autoprogramaban y la adquisición de la conciencia, ¿no? Ujú, Bueno, yo primero me gustaría pedirle a Javi que por el chat o por donde sea que ponga una referencia qué grupo de japoneses es este, donde han hablado de este tema, donde lo han publicado, etcétera, ¿no? ujú, Perdón. A mí este tema me parece clave. Estoy de acuerdo contigo que lo de la autoconciencia, voy a incluso más duro que tú, ¿no? Es una patraña. Eh, el tema de la autoprogramación es clave. Yo creo que la inteligencia artificial, eh, estrictamente entendida, o sea, para distinguirla de la computación clásica, ujú, es porque incluye un elemento de autoprogramación. ujú, Pero es un elemento de autoprogramación para encontrar estrategias, la mejor estrategia para lograr un objetivo. Tú has hablado mucho de objetivos, ¿no? Al principio ahí coincidimos completamente, ¿no? Pero no es una autoprogramación para establecer esos objetivos. ujú, Entonces, programar una máquina para que haga lo que le dé la gana ujú. es una contradicción en los términos. Eso no es Claro, programar, es otra claro. cosa. Yo no digo que sea imposible, Ajá. que traigamos al mundo criaturas que pueden hacer lo que les dé la gana, que no hacen lo que nosotros queremos. Porque de hecho lo hacemos, biológicamente lo hacemos sin asistir a ningún máster ni a ningún curso ni nada, ¿no? Y lo hacen animales que no son, que no tienen nuestro nivel de racionalidad, ¿no? Eh, entonces, que podemos llegar a eso, sí, pero no será programar, será otra cosa. Y francamente es muy dudoso el pensar, bueno, ¿y para qué queremos esto? Pero si lo que queremos de las Claro, máquinas es que sean esclavas, que las claro, podamos someter a control de claro, calidad, ¿no? claro. Que tengan niveles de seguridad. Si no, has mencionado muchas cosas que tocan este tema un poco de refilón, ¿no? El amigo es el que un día se cabrea contigo y dice, no me hables más, déjame en paz. ¿No? Entonces, si voy a tener si voy a sustituir eso por una máquina que no me puede decir eso, pues eso no es un amigo, ¿no? Entonces, Claro. no me intentes vender gato por liebre, ¿no? Pero por eso digo, me interesa saber en concreto, esta es mi idea, ¿no? Pero si hay un grupo de japoneses que son serios, que Ujú, han dicho, que han hablado de la autoprogramación y como camino hacia la autoconciencia, me ujú, gustaría entender qué entienden ellos por autoprogramación y qué nivel de autoprogramación han logrado, ujú. porque igual yo estoy equivocado, yo tengo que revisar mi posición, ¿no? Y bueno, yo creo que era esto fundamentalmente, lo que quería decir, ¿eh? Muchas Ujú. gracias. Me ha encantado la conferencia, ¿eh? Gracias, gracias, Gonzalo, gracias. Gonzalo y yo nos conocemos de hace un tiempo y a mí me gusta mucho el trabajo que Gonzalo ha hecho precisamente
planteando esta cuestión de si se pueden crear máquinas libres, que en el fondo es lo que estaba hablando ahora, ¿no? Y realmente ya lo ha explicado muy bien, ¿no? Desde el momento en que la programación son instrucciones, seguir instrucciones no tiene nada que ver con la libertad, ¿no? Y entonces, ¿podemos crear máquinas libres? Hombre, más bien que libres serían máquinas random, ¿no? O máquinas que hacen cosas al azar, pero eso no es lo mismo que la libertad. Creo que la libertad es otro de los grandes temas que va a estar mucho en juego, que es la libertad, somos libres o no en todo esto. Sí, sí, realmente. Bueno, está ahí Ana también con la mano levantada. Hola Gaby. Bueno, Hola, perdonad que estoy afónica. Em, no te vemos. bueno, me ha interesado mucho y has hablado antes, Ujú, al principio, a ver si puedo transmitir bien la pregunta. Al principio de la exposición me ha llamado mucho la atención y me ha gustado cuando has hablado de este concepto del sentir pensar y ujú, he entendido también que hay distintas formas de inteligencia, por lo menos humana. ujú. Hay tres centros. Has hablado de la Sí, mente, sí, la emoción, entendido yo, sí, y el centro vital. sí, Entonces, ¿de qué inteligencia estamos hablando cuando hablamos sí, de inteligencia artificial? Es sí, cuando nos estamos refiriendo a algo que ni puede sentir, o sea, no tiene centro emocional sí, y que yo sepa no tiene centro vital. Y me ha hecho claro. acordar, yo estuve en una conferencia hace unos meses, ¿no? Por el tema de la aplicación de la inteligencia artificial en lo que es el sistema de justicia, que plantea muchísimos interrogantes. A Ujú, mí, por lo menos, bueno, no solo a mí, ¿no? Y quien daba la conferencia dijo, ¿por qué lo llamamos amor cuando queremos decir sexo? En el sentido de lo llamamos inteligentes y no son inteligentes. Y se ujú, refería un poco a esta duda que tengo yo, es decir, ujú. estamos hablando, ya ni hablemos de que tengan conciencia, si no sienten y no tienen centro vital, Sí, es otra cosa, pero yo es no otra sé cosa. si podemos hablar de inteligencia, entonces me gustaría si lo puedes matizar o, Claro, o claro. aclarar. Es una muy buena pregunta, ¿no? Es una muy buena pregunta. Además, hay mucha confusión en el mundo de los ingenieros y esto hace, justo en la pospandemia, hicimos como un coloquio ahí en el Palau Macaya y vino un experto en antropología biológica, que es Ramón María Nogués, que es un hombre que yo considero absolutamente sabio, y él hizo ahí una observación porque se hablaba de las máquinas podrán sentir o no podrán sentir, sí, no, cómo es, cómo no es. Bueno, pero él dijo, sí, sí, está muy bien que hablemos de las máquinas podrán sentir o no, pero lo primero que deberíamos hablar es de que las máquinas no tienen pulsiones, ¿no? Que tiene más que ver con el centro vital o instintivo. Las máquinas no tienen pulsiones, no tienen impulsos intrínsecos, no tienen. Y nosotros tenemos impulsos intrínsecos que en cierta manera están distribuidos en todas nuestras células. Y aquí yo creo que es importante darse cuenta de una cosa que muchas veces pasa inadvertida, y es que estructuralmente una máquina como un computador y un ser vivo son dos cosas estructuralmente distintas. Un organismo vivo y una máquina son estructuralmente distintas. Y lo vais a entender muy rápido, porque la máquina está hecha de piezas, piezas que se ensamblan unas con otras para construir la máquina, ¿sí? Pero el ser vivo está hecho de células. Y las células no son piezas. Y la diferencia es la siguiente. Tú a mí me das una pieza de una máquina y yo no sé absolutamente nada del resto de la máquina. Pero me das una sola célula de un ser vivo y yo sé cómo es el ser vivo porque en todas las células hay un programa de la totalidad del ser vivo que es el ADN. Y ese diseño holográfico donde en cada parte del ser vivo está un plano del todo es una estructura muy distinta que las máquinas. Entonces, eso, esa estructura celular, realmente es la que hace que los seres vivos son concebidos y crecen. Las máquinas se montan. A las máquinas el orden les viene desde fuera. No tienen autoorganización. Y los seres vivos tenemos autoorganización porque en cada una de nuestras células está este programa, que es el mismo en todas, que da una unidad, da una unificación. Y esta unidad, unificación, que está en la base de que tengamos pulsiones y está en la base de que después emerjan emociones y está en la base de que después emerja una conciencia, creo yo, precisamente las máquinas no lo tienen, porque es otro tipo de estructura, otro tipo de diseño. Y me temo que los ingenieros tienen un punto ciego con esto. Quieren crear máquinas imitando, pero no se dan cuenta que es algo distinto. Otra cosa es la ingeniería genética y por eso yo creo que la biología sintética sí que va a ser la gran revolución, más todavía que la inteligencia artificial. La biología sintética es manipular el ADN para crear seres vivos que ahora no existen. Eso sí que puede ser una cosa bestial, digamos, ¿vale? Y ya veremos, y ahí se va a manejar
Pero esto ya empieza a suceder, ¿eh? Ya hay tecnología para hacer bastantes cosas de estas en un nivel muy micro, ¿eh? No en organismos macrocelulares, en un nivel muy micro. Pero eso sí que ya creo que es un cambio de orden de magnitud distinto. Pero el procesado de información, en el fondo, es una abstracción muy interesante, muy potente, muy funcional, ¿no? Pero que efectivamente, como has dicho tú, Ana, deja de lado muchos aspectos de lo que somos los seres vivos y de lo que somos los seres humanos. Entonces, no, yo creo que no. Es más, ya veremos, ¿no? Pero yo creo que se están empeñando en hacer robots humanoides, pero estos robots humanoides van a ser carísimos. Es muy caro. Nosotros tenemos miles y miles y miles de músculos. ¿Alguien pretende que me van a poder hacer un robot con miles y miles y miles de cosas? ¿Y cómo va a ser el mantenimiento? ¿Y cómo no sé qué? Yo creo que esto va a tardar mucho más de lo que creemos, ¿eh? Pero bueno, no sé si te he respondido, Ana. En parte, pero mi Va- pregunta era entonces, ¿por qué lo llamamos inteligencia? Es decir, ¿a qué Vale, tú, vale. eso? Entonces, esto es otra discusión. Y entonces, ¿qué es la inteligencia y qué no es la inteligencia? Para mí, para mí la inteligencia, en realidad, y esto le he dedicado muchas horas a reflexionarlo y me ha tocado dar algún curso de esto en la universidad, para mí la inteligencia tiene que ver con la capacidad de desarrollarse. Algo inteligente es algo que puede desarrollarse en cierta manera. Conseguir objetivos es una forma de desarrollarse, ¿vale? Pero el desarrollo, como ha dicho un poco Gonzalo, es algo que nos viene un poco dado. Y yo lo que creo es que el ser humano es inteligente porque es capaz de desarrollarse hasta los niveles transpersonales. Ya nos llaman, nos llaman, es una llamada, y esa llamada no la decido yo. Yo no me he creado a mí mismo, soy una criatura, soy creado por una inteligencia que hay aquí ordenando todo este festival. Yo creo que esta inteligencia a mí me llama a desarrollarme hasta los niveles espirituales, ¿sí? Y las máquinas no tienen un programa propio de desarrollo, les viene desde fuera de sí mismas. Y entonces no tienen inteligencia en ese sentido. Lo que hacen es emular o simular algunos comportamientos que asimilamos a formas de desarrollo, ¿no? Pero no creo que son inteligentes en esa definición de inteligencia, ¿eh? Porque puede haber muchas definiciones de inteligencia, ¿eh? Bueno, de hecho, la inteligencia artificial se suele llamar así a lo que puede desarrollar tareas que requieren prestaciones cognitivas sofisticadas. Al final eso es a lo que se llama inteligencia artificial, ¿no? Pero yo creo que analizándolo más a fondo, la inteligencia es la capacidad de desarrollarse y las máquinas no tienen un programa propio intrínseco de desarrollo. Brian, veo que has levantado la mano. Sí, sí, correcto. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Bueno, mi pregunta es, porque, claro, me ha chocado un poco, ¿no? Cuando has dicho eso de los miles y miles de libros, que ahora, pues, Amazon tiene un problema, y me imagino que, pues, otras editoriales y demás. Y mi pregunta es, ¿seremos capaces de detectar, diferenciar lo que es creado por la inteligencia artificial o por la vida humana? Es decir, ¿está en peligro de extinción lo que viene a ser pues, la importancia de las fuentes, los estudios creados y hechos por humanos? Sí. O incluso los méritos, ¿no? Los méritos propios de las personas, porque al final, pues... Sí, sí, yo creo que sí, pero yo creo que también lo que va a suceder aquí, a ver, lo que va a suceder aquí es que el propio concepto de autoría, es que en realidad el concepto de autoría, yo soy el autor de esta obra, es algo que hemos estado desarrollando en los últimos siglos y que les hemos dado mucha importancia, y Cervantes escribió el Quijote, ¿no? Y Shakespeare escribió esto, escribió lo otro. De acuerdo, esto va a entrar un poco en crisis, pero es que esto también tiene un punto narcisista. Es decir, Cervantes fue un genio, pero como dijo Newton, él se levantó sobre los hombros de gigantes. Deberíamos comprender los procesos de creatividad como algo mucho más social y por tanto no va a ser tan importante. Esta es mi visión, ¿eh? No va a ser tan importante. Si esto lo ha hecho esto, lo ha hecho esto, lo ha hecho eso, ¿cómo optimizar? Es decir, el bien común. Entonces, lo importante va a ser dirimir, discernir qué ayuda al bien común y qué no. Y no va a ser tan importante si lo hace Brian, o lo hace Gabriel, o lo hace Ana, o lo hace Antonio. Porque en el Claro, fondo, la idea de que la autoría sea tan importante, tiene un punto narcisista, ¿no? Y tenía un punto de poder retribuir adecuadamente al autor, ¿no? Si está hecho el esfuerzo de hacer esto, tiene que tener una retribución de la sociedad. Ok, sí, de acuerdo. Pero
cuando ya razonamos de esta manera, ya sin darnos cuenta, estamos presos de un cierto sistema de organización que es muy individualista, que es el que tenemos ahora. Y la humanidad en otras épocas tiene un sistema mucho menos individualista. Y en algunos sitios y culturas han tenido sistemas mucho menos individualistas, donde no es tan importante la atribución individual. Pues yo creo que tendremos que entrar en una fase así más. ¿Se ve? Entonces, ¿será importante si hay autoría de este o del otro tal? Yo creo que menos. Y más bien la cosa de discernir es, ¿esto está aportando o esto está provocando conflictos y problemas o cómo? Pero es decir, es ahí mi pregunta, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dices, de hecho, es hacia allí donde tendríamos que ir, pero es ahí mi pregunta. Claro, ¿seremos capaces de ver si es la inteligencia artificial quien está aportando a nuestra tribu humana Sí, o es en sí pues la persona, ¿no? que tiene pues su función en la sociedad, en la sí, comunidad? Porque, claro, sí. eso Bueno, puede crear, bueno, y de hecho debe ya estar creándola una frustración al verse, ¿no? Dice, claro, bueno, pues un profesor de historia, ¿no? Que yo estoy claro, estudiando historia. claro. ¿Para qué voy a estar estudiando historia y para qué voy a estar enseñando historia si un chico o chica tal puede buscar en Sí, ChatGPT, explícame la guerra de sucesión? claro, vale. Bueno, es una buena pregunta y dos cosas a decir y después le paso la palabra a Gonzalo otra vez. Pero primero, ¿para qué no? Atención, ¿eh? Si creemos que el aprendizaje consiste en transferir información desde la mente o el cerebro de Brian a la mente o el cerebro de sus alumnos, entonces no tiene ningún sentido. Pero es que el aprendizaje no es esto. El aprendizaje es un proceso social. Aprender con Brian o aprender con ChatGPT va a ser una experiencia distinta. Y el, nuevamente es esa idea de inteligencia. El rol de los profesores no va a ser tanto transferir información como acompañar el proceso de desarrollo de sus alumnos. Ese va a ser el rol. Y tendremos herramientas potentes para hacerlo. Porque, repito, otra vez, creo que el foco va a tener que estar en la noción de desarrollo prepersonal, personal, transpersonal, ¿no? Entonces, ese va a ser el enfoque. Después, yo creo que lo que está por venir no lo podemos imaginar. Y os propongo lo siguiente, porque cuando mis alumnos en la universidad se ponen muy pesimistas, les digo, un momento, vamos a hacer una ficción. Imaginaos que cogemos la máquina del tiempo y nos vamos hace 12.000 años, cuando vivíamos en cavernas, ¿no? Haciendo fuego como podíamos y tal, y viajamos ahora a 12.000 años atrás y les decimos a esas gentes de allí, les explicamos, oye, mira, de aquí 12.000 años, la humanidad vivimos de tal manera que yo, por ejemplo, para desarrollar mi vida, no he tenido que usar violencia física prácticamente casi nunca. Esos humanos homínidos de hace 12.000 años dirían, eso es imposible, ¿cómo que no tienes que usar la violencia? Y cuando vienen los otros con los garrotes y las piedras, ¿qué haces? No, es que no vienen con los garrotes y las piedras. ¿Cómo que no vienen con los garrotes? Y cuando uno viene, no sé qué, bueno, hemos creado una cosa que se llama policía y unos jueces y un no sé qué, no sé cuántos. Fijaros, a los ojos de alguien de hace 12.000 años, el grado de sofisticación de organización social que hemos llegado con nuestras instituciones es brutal, es espectacular. Y no digo que es perfecto, en absoluto no es perfecto, pero lo que quiero decir es que tenemos capacidad para hacer algo mucho más sofisticado, donde se retribuye a los creadores adecuadamente, porque se colectiviza la riqueza, donde bla, bla, bla. ¿Se entiende? Entonces, yo soy optimista en este nivel, pero sí que va a haber dolores de parto. Eso sí que lo veo que va a haber dolores de parto importantes. Bueno, Gonzalo. A ver, yo quería volver sobre el tema de la autoría, porque Sí, yo creo que lo que dices tiene un punto de verdad, estoy de acuerdo, ¿no? Que la autoría, tal como se ha concebido desde hace prácticamente desde la invención de la imprenta, porque antes de eso era mucho menos importante, ¿no? claro, Porque, claro, el medio de vida de los autores, ¿no? claro. Entonces, tiene ese punto narcisista y la prelación en las patentes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ujú, Y eso, igual es verdad que se puede disolver en una especie de autoría colectiva y no es tan importante. Bueno, bien. Pero hay otro punto que tiene mucha importancia para la autoría, que es la responsabilidad. ¿Quién ujú, se hace? O sea, ser autor es hacerse responsable, claro. ¿no? Entonces, si yo me encuentro, por ejemplo, unos consejos para tratar una determinada dolencia que tengo, me lo encuentro por internet. Sí, Y si tiene un autor, aunque el autor sea un autor corporativo, sea una empresa, sí, una sí, farmacéutica o un órgano
Sí, administrativo del gobierno, ¿no? sí. Entonces, eso me da confianza Mm, y si no mm, funciona o si es fraudulento, sé a quién puedo reclamar. claro, Pero si no hay autoría, claro. eso se pierde. Sí, Entonces, no digo que eso sea un freno absoluto a la pérdida de la autoría, pero quiero decir que es otro aspecto distinto del narcisismo que sí. también hay que tenerlo en cuenta. Es verdad, pero yo creo que hay que distinguir autoría de autoridad. Tiene que haber mecanismos de autoridad o de autorización o de jerarquización del conocimiento. Tiene que haber mecanismos para eso. Los tiene que haber. Lo que no tiene por qué estar asociado directamente a la propiedad sobre el conocimiento generado, ¿eh? Es Pero sí decir, a la responsabilidad. ya, ya, Algunos conocimientos, quizá otros no. O puede sea, si ser. yo leo una novela que me compro en Mm, Amazon y me empiezo a hacer preguntas, ¿pero esto quién lo ha escrito? ¿Y quién es esta autora? claro. ¿Quién es Lorena Wilson? Y Lorena Wilson no es nadie, ¿no? No es nadie de carne y hueso, ¿no? Ajá, Vale, bueno, no pasa nada, ¿no? Igual hasta me he entretenido, ¿no? sí, Pero hay otros, o sea, por eso digo, hay casos en los que esa autoría igual no es tan importante, porque sí, no hay una responsabilidad tan importante, pero hay sí, otros casos en los que sí, y creo que eso, quiero decir que es diferente, ¿no? Del sí, tema de la propiedad, sí, ¿no? De quién sí, es el mérito. No es sí. eso, no solo es el mérito, sino también es la La responsabilidad. responsabilidad. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No es evidente cómo esto se puede organizar. Sí, sí. No lo sé, realmente. No, es una pregunta, yo Sí, no sí. tengo la... Quiero decir, pero es otro aspecto, digo, para Mm, pensar la inteligencia artificial, el impacto en la sociedad, hay que pensar esto también. sí, sí, y ¿Eh? tanto, y tanto. Bueno, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero Catalina lleva ahí mucho rato con la mano levantada y Bueno, si no es igual, ¿eh? Si no, no pasa nada. No. A ver, lo que quería preguntar realmente es como que la población realmente que nos viene será como que habrá mucha población que será más mayor, ¿no? Entonces, que son los más resistentes a la tecnología y esto, y va a haber mucha marginalidad Mm, realmente, mm, que se van a aprovechar mm, que esto de la inteligencia artificial, por lo poco que he visto, mm, se está como ganando más poder y más dinero, ujú, una cierta, mm, una cierta, una cierta, bueno, personas de la sociedad, pero luego todos estos que quedan fuera, mm. Sí, sí, esta es una buena pregunta también. Que es como otro análisis, las consecuencias del envejecimiento general de la población. Lo que pasa que yo aquí creo que la crisis de sostenibilidad va a ser bastante fuerte, va a acabar afectando a la esperanza de vida, la verdad yo lo veo así, ¿eh? Ya veremos después lo que pasará. Y entonces, yo creo que habrá una cierta autorregulación con todo esto. Y parte de la autorregulación va a ser, eh, tenemos una relación con la muerte muy distorsionada. Las personas, yo no conozco prácticamente personas que se preparen para morir, sientan que ya están al final de su vida y como que hagan una preparación para la muerte. Yo creo que esto va a ser, formar parte de lo que el futuro va a tener que traer. Y yo no sé decir cómo y de qué manera, y esto puede ser muy polémico y muy complicado, pero sí va a haber algo de esto. Ahora, si lo que tú dices es, como la gente mayor es reluctante al cambio, rechaza el cambio, y todo esto lo que va a traer es mucho cambio, pues ¿cómo va a casar esto? Pues yo te digo que lo que se está diciendo es que cada persona mayor tendrá un asistente que será el intermediario para todo el mundo digital de esa persona. Esto ya se está ensayando. Ya en Barcelona hay unas cuantas personas mayores que viven solas y que se les ha puesto un robotito, el Misty 2, para que convivan con ellos y les recuerden cuando tienen cita en el médico, que ahora no sé qué, que se tomen las pastillas, que esto, que lo otro. Esto ya se está haciendo. Y pero esto eso puede, bajo mi punto de vista, puede ser cruel, incluso puede matar a la gente. totalmente, totalmente. Entonces yo lo veo como una aniquilación todo esto, Sí, sí, de una cierta parte de la población. todo eso es parte de esta crisis que digo, de sostenibilidad, desigualdad y dominación digital, todo eso. Sí, sí. No, la verdad, no tengo respuesta positiva para esto que dices. ¿Eh? Es que es muy triste, Mm, mm, mm. no Sí, sí, sé. sí, sí.
Bueno, Miremos de acabar de otra manera la sesión, ¿no? Porque si nos quedamos con este bueno. punto final es triste, sí, realmente es triste, ¿no? Sí, Solo Gabriel, no nos queremos ir. No nos sí, queremos ir, estamos aquí. La verdad que bueno, muy, muy rico el Bueno, encuentro, cómo nos ha ampliado la mirada, esta mm, perspectiva que nos traes y nos llena de más mm, preguntas. mm. Eh, si quieres algo para cerrar, para que nos vayamos optimistas o no. Sí, yo quiero cerrar de una manera para que nos vayamos optimistas y es que yo creo, yo no me creo que esta inteligencia que ha hecho, que lo que empezó hace 14.000 millones de años, como unas partículas sueltas, y que ahora ha llevado a que exista algo como el planeta Tierra, donde hay jirafas, elefantes, el ser humano que ha hecho poesías y el Internet, ¿no? Que toda esta inteligencia no tiene previsto cómo va a seguir esta evolución o no tiene ni idea cómo va a seguir esta evolución. Yo no me lo creo esto. Y por tanto yo estoy confiado, porque yo creo que el proceso evolutivo seguirá de alguna manera, seguirá de alguna manera. Entonces, confío, pongo mi fe en ello, digamos, en este aspecto, ¿no? Y no solo es una cuestión de fe, también las experiencias transpersonales le dan a uno esa sensación o esa experiencia de fondo de que se puede confiar en esto, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? No tengo ni idea, ¿no? No tengo ni idea, pero sí. Bueno, lo dejamos así. Pues muchas gracias, Gabriel, muchas gracias Venga, a todas y todos. Cuando esté la grabación la compartimos, muy bien. y les escribo también mañana para quienes quieran seguir en contacto. Muy bien. Y ahora sí, a descansar, a Buenas comer rico y a noches. descansar. Eso. Adiós, Chao. gracias. Adiós.